Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre otro caso de corrupción, sí, otro más, pero que en este caso no es simplemente decir, oigan, ocurrió esto, que lamentable no está pasando nada, sino que viene de la mano de condenas por fraude al fisco debido a los casos de corrupción y numerosas irregularidades con más de 100 denuncias con respecto a esto, de la alcaldesa de Antofagasta, bueno, exalcaldesa, Karen Rojo, a la vez que se condenó a un ex secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Antofagasta, a los dos por fraude al fisco. Que en la práctica significa esta costumbre que los políticos tanto les gusta hacer de utilizar nuestra plata, que es lo que nos roba el Estado constantemente con los impuestos, para hacerla desaparecer como buenos magos que hacen desaparecer nuestro dinero, ¿no? Son realmente fantásticos, ¿no? O malgastarlo, o hacer actuaciones ilegales, o beneficiar a sus amigos, o hacer tema corporatista, ustedes ya saben. Lo típico que es de la política. Pero vamos a ver un poco el detalle en qué consiste esto y cuándo se va a dar justamente la condena. Entonces vamos al detalle. Karen Rojo, ex alcaldesa de Antofagasta, fue condenada, es decir, esto ya no es una acusación, hay condena por la justicia debido a fraude al fisco. Ahora hay que tomar en cuenta que todavía no se hace la sentencia y hay que entender que hay un periodo en el cual se da la condena, es decir, acaba de ser condenado, ok, usted es culpable, ya no es inocente, pero hay un periodo todavía en el cual el tribunal está determinando cuál va a ser la sanción, es decir, la pena que le dará a la persona condenada. Entonces ya se determinó que es culpable por fraude al fisco, Karen Rojo, a la vez que también se declaró la culpabilidad de Edgardo Vergara, ex secretario ejecutivo de la Corporación Municipal, asociado a la administración de ella, pero todavía no sabemos la condena en particular que se le va a otorgar. Por eso todavía hay que tener un poco de paciencia. Y la condena podría llegar a ser, si es que lo que pide la fiscalía se da, de 7 años de cárcel por fraude al fisco. Pero, esto es importante tomarlo en cuenta, los fiscales siempre piden una condena porque siempre quieren pedir lo más alto posible y generalmente, no siempre, pero generalmente eso se baja. Así que lo más probable es que la sanción sea mucho más baja que eso. Y si no tiene antecedentes Karen Rojo, probablemente hagan atenuantes de irreprochable conducta anterior, que me parece un atenuante tan particular, pero bueno, como no se escapó de la justicia, probablemente va a haber la colaboración con la justicia y una serie de otras atenuantes, porque dentro del derecho hay cosas que se llaman atenuantes que te pueden bajar la pena y hay otras que son agravantes que pueden empeorar tu pena, que son ciertas conductas. Entonces, como probablemente hay muchas atenuantes, la sanción baje, y si baja lo suficiente, por ejemplo a menos de 3 años, que es una posibilidad, ni siquiera va a pasar en la cárcel ni un día, va a pedir cumplimiento alternativo de condena. ¿Y cómo se da eso? Cumpliendo la condena en tu casita, con esto de arresto domiciliario, que insisto, en periodos de pandemia no hace mucha diferencia cómo está la mayoría de la población. Pero bueno, de todas maneras, aunque las condenas de la justicia chilena sean bien ridículas y el sistema penal chileno tenga una cantidad de atenuantes y agravantes que a veces no corresponden, de todas maneras es bueno que se dé esto. Y hay que ver un poco cómo se dio este proceso. Primero, ocurrió que Antofagasta determinó que era inhábil para ejercer su cargo Karen Rojo justamente por estas situaciones, con el tema de fraude al fisco, que ya había numerosas podemos decirlo, denuncias en contra de ella, más de 100 denuncias dentro de la municipalidad por esta situación de fraude al fisco, como se puede ver aquí, con más de 100 testigos ya que ya habían declarado por irregularidades dentro de la administración. Y por eso primero se le dio una inhabilidad y posteriormente ella renunció a la alcaldía. Y ella decía que no iba a pasar nada, que era inocente, que iba a volver después con tranquilidad, pero ya se le condenó. Justamente porque había muchas pruebas, había muchos testigos y finalmente ya simplemente quedó con esta condena. Pero insisto, recuerden que esta sanción, que lo que pide la fiscalía son 7 años, pero probablemente se lee mucho menos. Y ahora la pregunta viene, ya, Karen Rojo de dónde es, ¿no? Es más de un lado, de izquierda, de derecha, independiente, que yo siempre me da un poco de risa eso cuando llaman los independientes dentro de las elecciones políticas. Pero ella sí es parte de esos independientes y tal vez sí se le podría aplicar esa categoría porque ella ha hecho esto de ir moviéndose de un lado para otro dependiendo del momento, un poco por conveniencia política. Lo único que es una constante de ella era este discurso medio nacionalista, medio patriótico, particularmente contra Bolivia, pero el resto a nivel de posición política bien variable. ¿Por qué digo esto? Porque originalmente ella llegó como independiente pro Renovación Nacional, es decir, era cercana a la derecha chilena, a la centro derecha en Renovación Nacional. Que insisto que Renovación Nacional es el partido más grande de la derecha chilena, pero
es un partido que no podría decirles qué piensa ideológicamente porque no tiene un pensamiento ideológico. Renovación Nacional es el partido donde están todos los, podríamos decir, mezcla sin mucha compatibilidad de la derecha. Hay gente que es pinochetista, otros que son medio socialdemócratas, otros que son medios corporativistas, hay de todo. Renovación Nacional es el partido en el cual si tú tienes contacto o tienes plata, te consigues un cargo público sin importar lo que pienses. Eso es Renovación Nacional, cualquier cosa. Y ella era cercana a eso. Y se nota un poco también por lo que hizo después. Porque primero eso, después durante la última elección presidencial en el año 2017, se acercó a Alejandro Guillé, que era justamente el candidato presidencial por la nueva mayoría, la centroizquierda chilena, que su candidatura incluso se fue a una izquierda un poco más dura, hablando que había que meterle mano en el bolsillo a los empresarios y que había que hacer muchos cambios. O sea, se izquierdizó bastante. Y ella apoyó esa candidatura, apoyándolo a él. Y después de eso, pasa un poco de tiempo y se acerca a la UDI, tanto así que pasó en el año 2019 a estar dentro de la lista oficial de alcaldes de la UDI. Que bueno, y ahora este caso de corrupción. Entonces ya vemos que ella se ha movido por todo el espectro político. Primero se acerca a Renovación Nacional, después se va con la izquierda un tiempo en las elecciones, después se mueve nuevamente a acercarse a la UDI para obtener justamente dentro de ese conglomerado, y ahora queda por fuera por completo porque se le condenó por fraude al fisco y está inhabilitada también para ejercer cargo público por 5 años. Lo que realmente no le va a afectar posteriormente si es que se le condena a 7 años, porque esos 5 años, bueno, se van a cumplir mientras ella estaría en la cárcel. Pero eso básicamente lo que ocurrió y se le dio justamente por fraude al fisco, por haber hecho contrataciones con empresas externas, tema corporativista, sin aprobación previa. Hay un tema de irregularidades, lo típico dentro del mundo político. Ahora, ¿esto es bueno o malo? Por supuesto que es bueno, ¿no? Siempre que un político se le condene y justamente se le saque circulación, me parece que es excelente, particularmente porque es una lucha contra la corrupción. Y nos muestra un poco que este problema que se da justamente en la política no es una cosa de los partidos actuales o incluso los nuevos, porque este era independiente y realmente lo era, y el hecho de que se mueva de un lado para otro muestra que era independiente. Probablemente era de estas personas que no tienen mucha ideología política, tenía un par de cosas más nacionalistas ahí que eran fijas y el resto como que va variando. Pero eso muestra que el problema es más allá de las personas que vayan a estar en el Estado, es el Estado mismo, porque sean independientes o personas de izquierda o de derecha, sea alguien más de la derecha más dura como la izquierda más dura o más moderado, se da siempre el mismo problema, que es la naturaleza misma del Estado, que como es un monopolio artificial, da paso a estas situaciones. Muchos parecen entender a veces cuál es el problema a veces que se pueden dar con monopolios privados, aunque yo discutiría alguno del detalle de qué es lo que se entiende como tal. Pero lo que se da justamente con eso es que muchos no cuestionan el monopolio estatal, porque el Estado es un monopolio artificial, en el cual personas de carne y hueso, comunes y corrientes, tales como cualquiera de nosotros, se les da una cantidad absurda de poder que además, cuando se equivocan, les pagan igual porque se financia con el robo que son los impuestos, que cuando uno no les hace caso te meten a la cárcel usando la fuerza pública, la policía, carabineros, y por lo tanto el problema está ahí, en ese monopolio artificial. Yo insistiría justamente que gran parte del problema de los monopolios privados, y así como lo piensa también la escuela austríaca, es consecuencia directa también del Estado. Porque como lo hemos visto en videos aquí en este canal, muchas veces el corporativismo y grandes fortunas monopólicas que se dan, al menos es el caso en Chile y en otros países también, son por intervención estatal. Es cosa de recordar el video del decreto de ley 701 sobre el tema de las forestales y los subsidios que le hacían a grandes corporaciones, al igual que a otras más pequeñas, pero igual corporativismo, o esa típica situación en que el Estado le haga a sus amigos un acuerdo, o el tema del pago por las cajas de alimentos durante la pandemia, que también se hizo corporativismo, suma y sigue. Entonces ahí está el problema del Estado. De todas maneras, sorprendente que se condene a alguien en la justicia chilena. Una cosa más bien rara, entonces es una noticia positiva que es raro que se pueda hablar. Son muy pocos casos. Hace poco vimos el de 2 políticos, un diputado y... No, disculpe, una diputada y un senador que fueron condenados. Pero son casos que uno los puede contar con los dedos de una mano. Ahora puedo recordar el de un senador demócrata cristiano a comienzos de los 2000. Hace poco un senador y un diputado, que ex senador y ex diputado. Y ahora una alcaldesa. Pero nada más, es como lo que uno le viene a la mente. Pero de todas maneras, buena noticia, esperemos que esto continúe así. De todas maneras, yo espero que también esto dé paso a eventualmente reformas del Poder Judicial, que en las que la ciudadanía sea la que determine cuáles son esas reformas, porque realmente una limpieza dentro del Estado para poder sancionar a todos aquellos que hayan hecho estos actos estatistas y corruptos, no se puede realizar realmente con el Estado actual. Estas situaciones de que se condena realmente a alguien es medio raro.
Es muy raro. Y generalmente es cuando ya salieron de sus cargos. Impensable que se condene a alguien que lo esté ejerciendo actualmente, ¿no? Cuando un senador o un diputado ejerciendo actualmente el cargo condenado, casi lo pasa. Y un presidente tampoco. En cambio, en otros países como Perú, esas cosas se pueden dar. Pero en Chile, no. Pero bueno, de todas maneras, comenten abajo en los comentarios qué les parece la noticia, están felices o no con esto. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema para otro video. Hasta luego.